Para saber por qué el superacorazado Musashi, más grande del mundo, que equivale a un edificio de 75 pisos, se hundió en su primera batalla, debemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, que se encontraba en su punto crítico. Más de 400 buques de guerra estadounidenses y japoneses participaron en la batalla del Golfo de Leyte. En ese momento, Japón apostaba por la victoria con un arma secreta. Los estadounidenses apenas sabían de su existencia, solo conocían su nombre: el Musashi. Con un desplazamiento de 72.000 toneladas, el Musashi era hasta ese momento el acorazado más grande del mundo, aproximadamente el doble de grande que otros buques de guerra. Estaba equipado con torretas antiaéreas y cañones gigantes de 457 milímetros, y su constructor afirmaba que era insumergible. Sin embargo, lo inesperado fue que este superacorazado fuese hundido en su primer combate. El misterio que rodeaba a Musashi era desconocido para muchos. ¿Por qué este gigante supuestamente insumergible fue hundido tan rápidamente? ¿Fue la aviación estadounidense demasiado para él? ¿O había defectos mortales en su diseño que llevaron a la pérdida de casi 1000 tripulantes en el mar? La idea inicial de Musashi inició en la década de 1930. Cuando Japón se enfocaba en expandirse hacia el exterior, enfrentando la constante intervención de su aliado temprano, Estados Unidos. Estados Unidos consideraba esto una violación del Tratado Naval de Washington, que limitaba a Japón a construir solo 60 buques de guerra por cada 100 de Estados Unidos. Eso significaba que los buques japoneses serían inevitablemente menor cantidad que los de la Marina de Estados Unidos. Por lo tanto, Japón decidió competir en calidad. La calidad significaba construir acorazados gigantes para sobrepasar la cantidad numérica de Estados Unidos. Este nuevo acorazado se llamaba Yamato y se lo comparaba con un poderoso guerrero. La construcción comenzó el 5 de marzo de 1938 en los astilleros de Mitsubishi en Nagasaki, Japón. Las grúas utilizadas para su construcción siguen en uso hasta el día de hoy. Esta construcción se mantuvo en secreto, con grandes telones que rodeaban el sitio de construcción, impidiendo que los residentes japoneses y extranjeros vieran lo que estaba sucediendo adentro. El 7 de diciembre de 1941, la guerra estalló. La Marina japonesa atacó Pearl Harbor, infligiendo un duro golpe a la flota estadounidense con portaaviones y fuerzas aéreas embarcadas. Antes de que comenzaran las pruebas en el mar en agosto de 1942, la operación se mantuvo en secreto para evitar la detección de espías enemigos. Finalmente, Musashi entró en servicio, con su principal armamento compuesto por 3 torretas, cada una equipada con 3 cañones de 460 milímetros, los más grandes en uso en ese momento de todo el mundo. Para protegerse, estaba equipado con una armadura pesada, posiblemente la más gruesa jamás construida. El acero utilizado en su blindaje se había obtenido de forma clandestina en China. En ese momento, cientos de jóvenes, algunos de tan solo 19 años, servían en este gigantesco acorazado. Para ellos, el Musashi era un milagro tecnológico, pero cuando Musashi se unió a la Marina japonesa en 1942, la situación comenzaba a cambiar. Los estadounidenses estaban desplegando una fuerza aérea naval sin precedentes, y en cualquier lugar donde aparecieran portaaviones, el resultado de esta batalla se revertiría. También lanzaron un nuevo tipo de bombardero en picado y un nuevo tipo de bombardero torpedo. Especialmente los torpedos Mk-13 se lanzaron desde una altura más alta que los modelos anteriores. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia estadounidense interceptaron una serie de fotografías de la flota japonesa, a partir de las cuales estimaron que el Musashi tenía unos 235 metros de largo y un desplazamiento de alrededor de 42.000 toneladas. Sin embargo, más tarde descubrirían que estas estimaciones eran conservadoras. En junio de 1944, la Marina de los Estados Unidos obligó a la flota japonesa, que incluía 60 buques de guerra y 450 aviones, a retirarse del Pacífico Occidental.
Esta batalla se conocería más tarde como la Batalla del Mar de Filipinas. Durante esta batalla, los aviones japoneses fueron diezmados a la mitad y la mitad de los portaaviones fueron hundidos, lo que resultó en una pérdida casi total de la Fuerza Aérea Naval. El general Douglas MacArthur estaba preparando la invasión de las Filipinas, la puerta de entrada a Japón. El 20 de octubre de 1944, Arthur desembarcó en Leyte desde el este. En ese momento, Japón estaba preparando una batalla decisiva, con 1 o 2 buques de guerra estadounidenses enfrentándose a gigantes que los estadounidenses nunca habían visto, el Musashi y el Yamato. El 24 de octubre de 1944, el almirante japonés Kurita, con 26 buques de guerra de la flota Centro-Sur, se dirigió hacia la costa occidental. Las otras 2 flotas japonesas más pequeñas se dirigieron hacia el área desde el norte hasta el sur. La batalla del Golfo de Leyte estaba a punto de comenzar. Los pilotos estadounidenses fueron los primeros en ver realmente al Musashi y al Yamato. Como resultado, la séptima flota de los Estados Unidos se dirigió hacia las playas de desembarco en Leyte. La tercera flota avanzó en 3 rutas hacia el norte. Uno de los portaaviones más grandes era solo la mitad del tamaño de 2 de los buques japoneses que se acercaban. La flota Centro-Sur japonesa también estaba acompañada por otros 24 buques de guerra. Para la mañana del 24 de octubre de 1944, más de 40 aviones de combate estadounidenses se reunieron sobre la costa occidental, incluyendo aviones de combate Hellcat, aviones bombarderos en picado Helldiver y aviones torpedos Avenger. Los cazas estadounidenses bombardearon desde la baja altura para suprimir el fuego enemigo. 11 aviones se dirigieron hacia el Musashi, y a pesar de la explosión de 900 kilogramos de un torpedo, el Musashi resistió el primer ataque de los estadounidenses, pero el constante y feroz ataque causó graves pérdidas a los japoneses. Luego, una bomba golpeó la cubierta del número 53, mientras que el Yamato evitaba ser atacado. A las 7:39 p.m., gravemente dañado pero aún flotante, el Musashi se volcó y se hundió. Para resolver el misterio del Musashi, primero debemos encontrar este gigante perdido. En febrero del 2011, un equipo de investigación conjunto de Estados Unidos y Japón llegó a la costa oeste de Filipinas. Usando fotos tomadas por pilotos estadounidenses hace 60 años, intentaron localizar el Musashi. Esta expedición fue liderada por el difunto cofundador de Microsoft, Paul Allen, responsable de todas las operaciones submarinas. David Mears se centró en buscar los restos del barco desaparecido. Durante 6 meses, revisaron archivos militares de los Estados Unidos y Japón, esperando que estas pistas los ayudaran a encontrar al Musashi. A través de algunas de las fotografías aéreas tomadas por los pilotos estadounidenses en ese momento, se revelaron los ataques finales lanzados por los estadounidenses. A partir de estas fotografías, identificaron un área al sur de la costa oeste que parecía ser la ubicación. Usando los datos de ubicación informados por el destructor USS Ainsworth, determinaron una zona de búsqueda de alta probabilidad. La herramienta utilizada para la búsqueda se llamaba sonar de haz múltiple, un dispositivo sonar montado en el casco del barco que emite un haz de sonido hacia abajo para escanear el terreno marino, creando una imagen con un ancho de escaneo de 1.6 kilómetros. A pesar de que el Musashi era del tamaño de un edificio de 75 pisos, en el vasto y desconocido fondo del mar era como una mota de polvo. Encontrarlo sería una tarea divertida. Les llevó 4 días completar la búsqueda del área de alta probabilidad, pero lamentablemente no encontraron signos del Musashi. Luego cambiaron su enfoque a una segunda pista, las imágenes de la proa tomadas por los pilotos en ese momento. Usando el campo de visión simulado de una cámara, calcularon una nueva área de búsqueda, y así, en el 14º día de la expedición, finalmente tuvieron un avance. Un escaneo sonar reveló un objeto prometedor,
pero pronto descubrieron que no era el Musashi. El área escaneada ya había cubierto más de 3.600 kilómetros cuadrados, el tamaño aproximado del Rhode Island. Sin embargo, seguían sin pistas. Entonces, creyeron que necesitaban una herramienta mejor para buscar en el accidentado lecho marino. Además, su tiempo de búsqueda se había agotado, así que solo podían esperar a otra oportunidad. A finales de febrero del 2015, reanudaron la búsqueda del Musashi. Esta vez llevaron consigo un dispositivo de exploración avanzado. Fue montado en el yate de exploración Octopus, equipado con la última tecnología de aguas profundas. Era un vehículo operado remotamente que podía sumergirse a 1500 metros de profundidad. Estaba equipado con un dispositivo de ecosistemas sanitarios que podían escanear y proporcionar imágenes en ambos lados. Se sumergió a más de 1000 metros y trabajó a unos 100 metros del fondo marino, cartografiando el terreno. Cuando encontraron un objetivo sospechoso, desplegaron un vehículo de control remoto que tardó 1 hora en llegar a 1600 metros de profundidad. Los operadores manejaron cuidadosamente el vehículo de control remoto. Pronto, descubrieron los restos de un buque de guerra japonés con misteriosas inscripciones. Para demostrar que era el Musashi, necesitaban encontrar la máquina de punta, que estaba desaparecida, pero el emblema de crisantemo imperial de Japón todavía era claramente visible. Con esto, el Musashi había sido encontrado. 60 años después, sus restos finalmente fueron descubiertos, junto con los zapatos y los cascos de los marineros, en un lugar de hundimiento muy lejos de donde se había reportado originalmente. Según los restos, aparte de la torre de comando, todo estaba destruido. Entonces, ¿qué causó la destrucción generalizada del buque? Los restos finales encontrados fueron los enormes cañones de 460 milímetros del buque. En marzo del 2016, un grupo de expertos japoneses se reunió en Tokio. Montaron las imágenes de los restos encontrados en el lecho marino para crear un molde tridimensional único de los restos. Finalmente, pudieron ver con claridad la enorme forma del Musashi. Tenía 263 metros de largo, más grande que 3 grandes aviones de pasajeros Jumbo. La sección dañada en la proa izquierda probablemente fue causada por un ataque de torpedo. A través de la última imagen tomada después del armamento, se muestra su lugar de hundimiento. Se cree que el hundimiento fue causado por la entrada de agua en esta área. Sin embargo, otro estudio encontró que incluso si esta área se inundara, no habría causado el hundimiento del Musashi. Para encontrar la verdadera causa del hundimiento del Musashi, comenzaron investigando su lugar de nacimiento. En los archivos de Mitsubishi Heavy Industries, en Nagasaki, Japón, encontraron un documento marcado como Musashi. Un diseño original nunca antes visto. Comparándolo con los restos, pudieron identificar su origen. Todas las partes estaban protegidas por una armadura de acero pesado para evitar que el Musashi se hundiera. Pero a través de los restos, descubrieron que la armadura estaba remachada, y una vez que los remaches se aflojaban, la armadura no podía soportarse por mucho tiempo. Esta tenía un ángulo pronunciado para desviar los proyectiles entrantes, diseñados para resistir el fuego de otros buques de guerra. Sin embargo, el Musashi enfrentó a la mayoría de los ataques de torpedos y bombas aéreas, para los cuales no estaban preparados. Si un avión atacante lanzaba un torpedo y golpeaba en el área donde se conectaban las placas de armadura, los remaches podrían aflojarse y permitir que el agua ingresara. De hecho, el Musashi era vulnerable a los bombardeos de perforación de armadura desde el aire en un principio. En los restos de la cubierta había numerosos agujeros de casi 1 metro de diámetro, claramente causados por estas bombas de perforación. Entonces, desde el principio, su diseño no fue capaz de resistir estos armamentos. Pero cuando el Musashi se hundió, todavía estaba en una pieza. Entonces, ¿qué lo hizo finalmente desgarrarse en el fondo del mar? El área de caída de los restos del Musashi abarcaba 1 kilómetro cuadrado.
Los expertos creen que hubo una gran explosión después de que se hundió en el fondo marino, porque durante la batalla final, el Musashi solo disparó un par de veces y se estima que alrededor de 160 proyectiles y 100 toneladas de explosivos aún estaban almacenados en el interior del Musashi. Cuando se hundió, la destrucción resultó de una explosión debajo del área de los cañones principales, lo que llevó a su desmembramiento final en el fondo del mar. Además, con el hundimiento del Musashi, terminó la era de los acorazados y fue el comienzo de la era de los portaaviones. Si este video te gustó, deja una manito para arriba, suscríbete al canal y sin más, quiero recomendarte el siguiente video. Un saludo.